Dejé la tetera sobre la mesa, con las manos temblando por la artritis, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hija, Clara. Mamá, tu casa necesita una limpieza. Hay demasiadas cosas viejas. Ni una palabra de cariño, solo un tono frío, cortante como un cuchillo. A mis 76 años, yo, Carmen Salazar, comprendí que esta casa era el refugio de toda mi vida, se había convertido en una carga para mis hijos. Pero lo que descubrí después fue aún más doloroso, una conspiración que me obligó a fingir demencia para desenmascarar la verdad. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te da la espalda? Escucha mi historia, porque podría hacerte replantearte quiénes son los seres queridos en los que confías. Soy Carmen Salazar, 76 años, viviendo sola en una casa antigua en la costa de Cádiz, donde mi esposo, Antonio, y yo criamos a nuestros 2 hijos, Clara y Miguel. Esta casa no es solo un lugar, es mi corazón. El aroma a madera vieja se mezcla con el olor a sal marina que entra por las ventanas, el crujido del suelo bajo mis pasos lentos, y el piano polvoriento en el salón, todo cuenta la historia de días felices. Recuerdo las noches de Navidad, cuando Antonio ponía flamenco suave, sus ojos brillando mientras ayudaba a Clara a colgar adornos en el árbol, y Miguel, sentado en la alfombra, leía en voz alta cuentos de aventuras con entusiasmo. Fui profesora de literatura durante 35 años, inspirando a mis alumnos con las palabras de Lorca, Cervantes y Neruda. Ahora, mi mente sigue afilada, pero mi cuerpo me traiciona. Las rodillas me duelen cada mañana, mi vista débil me obliga a usar gafas gruesas, y mis manos tiemblan al sostener la tetera o un libro antiguo. Sigo siendo independiente, preparo mi té cada mañana, leo junto a la ventana, pero cada día que pasa me siento como un fantasma en esta casa que una vez resonó con risas. Clara, mi hija mayor, es ahora una mujer elegante y ocupada con su negocio en Sevilla. Tiene una sonrisa perfecta, pero su voz es fría como un contrato. Miguel, mi hijo menor, solía ser un poeta sensible, escribiendo versos que me hacían llorar cuando era niño. Pero tras la muerte de Antonio por cáncer de páncreas hace 20 años, Miguel se perdió, vagando entre trabajos esporádicos y recaídas en adicciones. Los amo, pero sus visitas son cada vez más escasas, sus llamadas son breves, como si yo fuera una tarea más en su lista. Solo Diego, mi nieto de 12 años, hijo de Miguel y Elena, trae algo de luz. Viene a visitarme, preguntando por las historias de su abuelo Antonio, de los días en que enseñaba. Pero sus ojos preocupados cuando menciona a su madre, Elena, me hacen sospechar que algo no está bien. Esa tarde, sentada junto a la ventana, miraba el jardín trasero, donde un olivo anciano aún lleva grabadas las iniciales CA de cuando Antonio y yo éramos jóvenes. Recordé una Navidad de hace 30 años, cuando la familia se reunía alrededor del árbol, el olor a polvorones llenaba la casa, Clara reía al dejar caer un adorno, y Miguel fingía ser un torero con una bufanda roja. La guitarra de Antonio sonaba, calentando la casa como un abrazo. Pero el teléfono vibró, trayéndome de vuelta a la realidad. Me puse las gafas, con las manos temblando por el dolor, y leí el mensaje de Clara. Mamá, tu casa necesita limpieza. Tanto trasto viejo es peligroso. Ni una pregunta por mi salud, ni una palabra de cariño. Mi corazón se apretó, como si esta casa, el símbolo de mi vida, fuera una molestia. Me levanté, caminé lentamente hacia el jardín, y toqué las iniciales en el olivo. El contraste entre el pasado feliz y el presente frío me hizo sentir más sola que nunca, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Esta casa, que una vez vibró con risas, ahora está envuelta en un silencio opresivo. El piano del salón, donde Clara tocaba el violín,
acumula polvo, intocado. La silla de Antonio en el comedor sigue vacía, recordándome no solo la pérdida de mi esposo, sino también de mis hijos. Clara y Miguel apenas vienen, y cuando llaman, sus preguntas son cortantes, frías. A mis 76 años, siento su distancia como una herida que no sana. La artritis me obliga a descansar mientras limpio, mi vista débil dificulta leer letras pequeñas, pero lo que más duele es la indiferencia de mis hijos. Clara solo habla de trastos viejos, Miguel sugiere que me mude a un lugar más cómodo. La tragedia es que, aunque estoy lúcida, me tratan como si fuera inútil, una anciana que ocupa espacio, sin valor a sus ojos. Entré en la casa, abrí el cajón del escritorio y encontré el reloj de bolsillo de Antonio, grabado con «Para C, siempre». Al tocarlo, recordé sus palabras: «Vive con dignidad, Carmen». Él decía que yo era una llama que nunca se apagaba, pero ahora esa llama parecía desvanecerse ante la frialdad de mis hijos. Sostuve el reloj, sintiendo el metal frío en mi mano, y pensé en los días en que él me tomaba de la mano, prometiendo envejecer juntos. Pero se fue, dejándome con esta casa y una soledad que crece. Dejé el reloj, con el corazón apesadumbrado, pero decidida a no dejar que la tristeza me venciera. Necesitaba conservar mi dignidad, como Antonio me enseñó. Esa tarde, el teléfono vibró de nuevo. Miguel escribió: «Mamá, vivir sola no es seguro. Deberías mudarte». Me puse las gafas, leí cada palabra lentamente, sintiendo una inquietud creciente. ¿Por qué insisten tanto en la casa? Clara había mencionado el plan de herencia, como si ya estuviera lista para partir. A mis 76 años, comencé a sospechar: ¿quieren la casa o algo más? Me senté en el sofá, con las manos temblando al sostener el teléfono, llena de dudas. ¿Era yo demasiado sensible, o realmente algo estaba mal? Diego vino al final del día, trayendo un cuaderno de dibujos pequeño. Se sentó a mi lado en el sofá, preguntando: «Abuela, ¿el abuelo te contaba historias del mar?». Sonreí, relatando las historias de Antonio sobre las olas, sintiendo un calor que regresaba al ver sus ojos brillar. Pero cuando mencionó a su madre, Elena, su voz titubeó: «Mamá dice que tengas cuidado, que no olvides cosas». Sus ojos preocupados me inquietaron, como si escondiera un secreto. Lo abracé, conmovida por su sinceridad, pero con el corazón apesadumbrado al pensar que podrían estar manipulándolo. Le di una galleta, ocultando mi preocupación, pero sabía que algo no estaba bien. Cuando Diego se fue, seguí limpiando el salón, descansando a ratos por el dolor de articulaciones. Al ajustar las cortinas, me quedé helada. Un pequeño dispositivo de grabación estaba escondido bajo una estantería, con una luz roja parpadeando. Mi corazón latió con fuerza, mis manos temblaron al tomarlo. Alguien, Clara, Miguel, o quizás Javier, el esposo de Clara, me estaba vigilando, tal vez desde hacía tiempo, antes incluso de que notara su distancia. Esta verdad fue como un puñal, haciéndome darme cuenta de que mi casa ya no era segura. Guardé el dispositivo en mi bolsillo, fingiendo no saber nada, pero llena de sospechas. A mis 76 años, entendí que no podía dejar que mis hijos definieran mi valor. Sentada junto a la ventana, miré el jardín, donde el olivo anciano seguía firme, recordándome los días pasados. Comprendí que, a mis 76 años, la familia no es lo que sacrificas, sino quienes te ven de verdad. El papel de Diego, que recibiría más tarde, me lo recordaría, pero en ese momento, solo sabía que esta casa y yo misma estábamos en peligro de ser arrebatadas. Necesitaba proteger mi dignidad,
como Antonio me enseñó. Al día siguiente, me caí en la cocina, y lo que escuché en el hospital no solo rompió mi corazón, sino que me empujó a un plan audaz para descubrir la verdad. Estaba en la cocina, cortando tomates para preparar una paella que a Diego, mi nieto, le encanta. La lluvia de la mañana había dejado el suelo húmedo. El agua se filtraba por una ventana vieja que no había arreglado. Intenté moverme con cuidado, pero el dolor en las rodillas me ralentizaba. En un instante de distracción, resbalé y caí al suelo. Un plato de cerámica se rompió en pedazos. La salsa de tomate se derramó como sangre sobre las baldosas frías. El dolor era insoportable. Gateé hasta el teléfono en la mesa, con las manos temblando, el corazón latiendo fuerte, y llamé a emergencias. Cada segundo parecía una eternidad, tirada allí, con la soledad apretándome el pecho. Si alguna vez te has sentido impotente, sin nadie a tu lado tras una caída, entenderás cómo me sentí. Quédate con mi historia, porque lo que descubrí en el hospital dolió más que la caída. El hospital era como una pesadilla borrosa. La luz blanca del techo me lastimaba los ojos, el pitido constante del monitor de ritmo cardíaco recordándome que aún estaba viva. El médico dijo que tenía una conmoción leve, que debía quedarme en observación una noche, pero el dolor de la caída me hacía temer una fractura. Intenté mantener la calma, aunque mis manos temblaban al sostener un vaso de agua. Entonces, escuché la voz de Clara por teléfono en el pasillo. Si mamá no se recupera, vendemos la casa ya. Vale millones, no podemos desaprovecharla. Su tono era frío, como si negociara un trato, no hablaba de su madre. Javier, su esposo, habló con el médico. ¿Cómo es el trámite de tutela si pierde capacidad? Me quedé quieta, fingiendo estar inconsciente, pero mi corazón se estrujaba. Elena, la esposa de Miguel, susurró junto a mi cama. ¿Ya revisaste el testamento de mamá? Solo Diego, traído por sus abuelos maternos, se sentó a mi lado, tomando mi mano con fuerza, sus deditos cálidos. Con los ojos llorosos, dijo: «Abuela, no quiero que estés enferma. Tienes que ponerte bien». Me dio un papel arrugado, escrito con letra torpe: «Eres la mejor abuela. No me olvides». Me conmoví, con lágrimas a punto de salir, pero su sinceridad me dolió aún más al contrastarla con la codicia de mis hijos. El médico volvió a revisarme, con Javier siguiéndolo, su voz suave como abogado. Si tiene pérdida de memoria, ¿cómo es el proceso de tutela? Mantuve los ojos entrecerrados, pero mis oídos captaban cada palabra. Diego, aún a mi lado, dijo de repente: «La abuela no olvida nada». Ayer me contó una historia del abuelo en el mar. Sus palabras inocentes dejaron a Javier desconcertado. El médico frunció el ceño, y yo quise abrazarlo. La lealtad de Diego calentó mi corazón, pero también me hizo darme cuenta de que debía mantenerme lúcida para enfrentar la falsedad de mis hijos. Tomé su mano, sintiendo mi propio temblor, no por el dolor, sino por la rabia. Estaba lúcida, y no dejaría que decidieran mi vida. Mi casa, donde he vivido sola más de 2 décadas, fue donde Antonio y yo criamos a Clara y Miguel. Siempre esperé que vinieran, trayendo un eco de los días felices. Pero esta caída me mostró la verdad. No les importo, solo quieren la casa, como si fuera una mercancía. Clara no llegó tras la llamada del médico, sino al final del día, con una preocupación fingida. Javier preguntó por mi estado mental, como si ya estuviera demente. Elena trajo flores baratas, con una sonrisa falsa, pero susurró a Miguel sobre el testamento frente a mí. Fingí dormir, pero cada palabra era un puñal. Solo Diego,
con un dibujo torpe de nosotros en el jardín, me emocionó hasta las lágrimas. «Quiero que vuelvas a casa con nosotros», dijo, y supe que él era la única luz en esta familia. La caída fue rápida. Cortaba tomates, sosteniendo el cuchillo con fuerza por el temblor de mis manos. El suelo estaba húmedo, no lo noté, y caí. El plato se rompió, la salsa se derramó, y entré en pánico. Gateé al teléfono. Cada centímetro era un desafío por el dolor en las rodillas. Llamé a emergencias, con voz débil, la soledad ahogándome. El médico avisó a Clara y Miguel, pero nadie apareció de inmediato. Su demora me mostró que no les importo, que soy una carga. Clara y Javier llegaron al final del día. Clara preguntó, «¿Cómo está mamá?», pero rápidamente pasó a «¿y su estado mental?». Elena y Miguel vinieron después. Elena con flores pero susurrando a Miguel, «¿Mamá tiene testamento?». Me quedé inmóvil, fingiendo dormir, pero mi corazón dolía. Diego, a mi lado, tomó mi mano, dándome un dibujo del jardín, diciendo, «Quiero que estés ahí siempre». Su sinceridad me emocionó, pero dolió al pensar en la falsedad de mis hijos. Mientras el médico me revisaba, escuché a Javier decir, «Hay una nota sobre deterioro cognitivo, aunque solo tiene una conmoción leve». Me quedé helada, fingiendo inconsciencia. Diego interrumpió, «La abuela recuerda todo». Sus palabras dejaron a Javier nervioso, al médico dudando. Javier intentó distorsionar mi estado. Tomé la mano de Diego, conmovida, sabiendo que debía actuar rápido para protegerme. Esa noche, el teléfono vibró. Alguien, presentándose como agente inmobiliario, preguntó por vender la casa, insinuando, su familia sugirió evaluar opciones. Fingí confusión, respondiendo, «¿Qué casa?», pero mi corazón latía con sospecha. Diego susurró, «Oí a mamá hablar de vender la casa, pero quiero que te quedes». Clara había contactado a este agente antes de mi caída, mostrando que su plan llevaba tiempo. En la cama del hospital, con la luz blanca lastimándome los ojos, apreté el papel de Diego. «Eres la mejor abuela. No me olvides». Comprendí que la familia no es solo la sangre, sino quienes te ven de verdad. Mis hijos me traicionaron, pero Diego era mi razón para luchar. Esta lección, aunque dolorosa, encendió una chispa en mí. No podía dejar que controlaran mi vida. Esa noche, en la fría habitación del hospital, el olor a desinfectante me asfixiaba. Apreté el papel de Diego, con su letra torpe, «Eres la mejor abuela. No me olvides». Sus palabras eran un fuego que calentaba mi corazón. Pero las voces de Clara, Javier y Elena, hablando de vender la casa, obtener la tutela, enviarme a una residencia resonaban como cuchillos. Decidí fingir demencia, un plan audaz para exponer sus verdaderas intenciones. Si alguna vez has tenido que luchar para protegerte de tus seres queridos, quédate con mi historia, porque este es el momento en que tomé el control. En la cama del hospital, con el eco de los pasos de las enfermeras en el pasillo, sentía el cuerpo dolorido por la caída, la cabeza palpitando bajo la luz blanca. Mis manos temblaban al sostener el papel de Diego, sus palabras me conmovían, pero también me recordaban la codicia de Clara, Miguel y Elena. No me veían como madre, sino como un obstáculo, una oportunidad para beneficiarse de mi casa. Decidí fingir demencia, actuar confundida, olvidar nombres de objetos, hablar vagamente para observar sus reacciones. Era un plan arriesgado, especialmente con el dolor de rodillas que dificultaba moverme, pero mis 35 años como profesora me enseñaron a leer a las personas por sus acciones, no por sus palabras.
Solo compartí el plan con Isabel, mi amiga de 40 años, y el doctor López, un exalumno leal que sabía que mi mente seguía intacta. Tras la partida de Diego, el hospital quedó en silencio, solo roto por el pitido del monitor y las luces parpadeantes del pasillo. Sola, abrí el papel de Diego, su letra me hizo lagrimear. Recordé la voz de Clara: si no se recupera, vendemos la casa ya. Javier preguntó por la tutela. Elena susurró sobre el testamento. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Susurré para mí misma: les mostraré que no soy una carga. Decidí fingir demencia, no solo para exponer a Clara y Miguel, sino para proteger a Diego de su manipulación. Mis manos temblaban al guardar el papel, no por el dolor, sino por la rabia y la determinación. La sinceridad de Diego avivó mi voluntad. Casi al amanecer, caminé lentamente al baño del hospital, apoyándome en la pared por el dolor de rodillas, con la luz blanca lastimándome la cabeza. En el espejo, vi un rostro lleno de arrugas, pero mis ojos aún brillaban, recordándome que no estaba derrotada. Recordé las palabras de Antonio antes de morir: no dejes que nadie te quite la dignidad. Luché internamente. ¿Debería seguir confiando en mis hijos o enfrentar que me habían traicionado? El papel de Diego, en el bolsillo de mi bata, me recordaba por qué luchaba. Susurré: si creen que estoy débil, usaré esa debilidad para vencerlos. La emoción de sus palabras me dio fuerza para superar el miedo, decidida a actuar para ver la verdad en sus corazones. Mi mayor temor era que, si el plan fallaba, me enviarían a una residencia, y Diego quedaría bajo la influencia de Clara y Elena. Al recordar su mano apretando la mía, sus ojos llorosos diciendo: no me olvides, me emocioné hasta el nudo en la garganta. Él era la única luz, el puente a los días felices con Antonio. Pero si no actuaba, podría perder la oportunidad de estar con él, de verlo crecer en la falsedad de la familia. Ese dolor me dio más determinación, aunque mi cuerpo estuviera agotado y mi cabeza palpitara. Llamé a Isabel desde el teléfono junto a la cama, con manos temblorosas. Mi voz era baja, pero firme: Clara y Miguel quieren vender la casa. Solo Diego se preocupa por mí. Le conté sobre el papel de Diego, su letra torpe haciendo mi voz quebrarse de emoción. Fingiré demencia para ver sus verdaderos rostros, declaré. Isabel, preocupada, dijo: Carmen, si te descubren, te encerrarán para siempre. Respondí: debo hacerlo, por Diego. Esa llamada, en la oscuridad del hospital, me hizo sentir menos sola. Mis años como profesora me enseñaron a observar la psicología humana, y la emoción de Diego fue mi mayor motivación. En el silencio del hospital, recordé una noche años atrás, cuando Antonio, sentado a mi lado en el sofá, con un café frío en la mano, dijo: ellos te mostrarán quiénes son, si tienes paciencia. Me enseñó a leer a las personas por sus acciones, no por sus palabras. El papel de Diego, con su sinceridad, era prueba de lo que Antonio valoraba. Me emocioné al pensar que ese niño de 12 años me dio una razón para luchar. Las palabras de Antonio reforzaron mi decisión, haciéndome creer que este plan funcionaría. Cerca del amanecer, el doctor López, mi exalumno, vino a revisarme. En privado, le conté mi plan de fingir demencia. Diego me dio una razón para luchar. Él necesita una abuela de verdad, no una encerrada en una residencia. López, recordando mis clases sobre resiliencia, aceptó guardar el secreto, sin añadir notas perjudiciales a mi expediente. Sigues siendo tan aguda como cuando me enseñabas, dijo, sonriendo. Me emocioné, sintiendo que tenía un aliado,
pero mi corazón seguía apesadumbrado por Diego y la traición de mis hijos. Abrí el papel de Diego otra vez, la luz tenue del pasillo iluminando su letra. En el reverso, descubrí otra nota, escrita con mano temblorosa. Mamá me dijo que no te contara que te caíste. Mi corazón dio un vuelco. Clara había pedido a Diego que guardara silencio, mostrando que retrasó la noticia para preparar su plan de tutela. Esta sorpresa fue como un golpe, revelando la profundidad de su cálculo. La inocencia de Diego, en su letra torpe, me conmovió, reforzando mi decisión de fingir demencia para protegerlo. Guardé el papel, llena de determinación pero también de temor. En la oscuridad del hospital, el pitido del monitor me recordaba que el tiempo no espera. El papel de Diego, con su mensaje, era el fuego que me mantenía en pie. Comprendí que la dignidad no es algo que otros te dan, sino algo que debes tomar. Clara, Miguel y Elena podrían verme como una carga, pero Diego me veía como su abuela. Esta lección, aunque dolorosa, me enseñó que debía luchar, no solo por mí, sino por él. Al volver a casa desde el hospital, comencé a colocar pequeños grabadores en la casa, lista para reunir pruebas que revelaran la verdad. No sabía a dónde me llevaría este plan, pero debía empezar, por Diego, por Antonio y por mí misma. En la habitación del hospital, con el zumbido del aire acondicionado enfriándome, el papel de Diego con su mensaje «Eres la mejor abuela. No me olvides» era lo único que calentaba mi corazón. Pero una llamada nocturna me sobresaltó. Un viejo amigo de Antonio reveló un secreto sobre 9 millones de euros en acciones de una empresa tecnológica, un legado que guardé en silencio para proteger mi libertad. Clara había contactado a este amigo, preguntando por el patrimonio, antes incluso de mi caída. Esta verdad fue como un puñal, pero el papel de Diego me conmovió, impulsándome a mantener el secreto para protegerlo. Si alguna vez descubriste un secreto que cambió tu visión de la familia, quédate con mi historia, porque este es el momento en que decidí luchar por mi dignidad. Rebusqué en mi bolso, traído por los abuelos de Diego, con manos temblorosas al abrir el cierre, los ojos doloridos por la luz neón del pasillo. Encontré un sobreviejo, amarillento, con documentos de los 9 millones de euros en acciones de Antonio. Dentro, una nota escrita a mano. Carmen, esto es para que vivas libre. Nunca alardeé, viviendo con jerseys gastados y comidas sencillas, haciendo que Clara y Miguel creyeran que solo tenía la casa. Pero este dinero era mi escudo, lo que Antonio dejó para que no dependiera de nadie. Doblé el sobre, con el corazón latiendo fuerte al recordar el papel de Diego. Su mensaje me conmovió, haciéndome ver que no solo protegía mi patrimonio, sino el futuro de Diego. La manta del hospital era fría, pero sentía un fuego encendiéndose en mi interior. En el silencio del hospital, miré la pantalla del teléfono, con una foto de Antonio en la playa, su sonrisa radiante. Recordé una noche en que, tomándome de la mano, dijo: «No dejes que nadie te quite la libertad». Luché internamente, preguntándome si debía revelar el patrimonio para recuperar el cariño de mis hijos. Pero el papel de Diego, en mi bata, me recordó que solo él me veía de verdad. Susurré: «No dejaré que tomen lo que me dejaste para mí y Diego». La tensión creció al darme cuenta de que fingir demencia era la única forma de proteger este legado, aunque mi cabeza palpitara por la caída. He vivido sola años, ocultando el patrimonio por las palabras de Antonio, pero ahora veía que Clara y Miguel me consideraban una anciana pobre, fácil de manipular. Si supieran de los 9 millones, acelerarían su plan de enviarme a una residencia. El papel de Diego me conmovía, pero también me dolía pensar que, si triunfaban, perdería la oportunidad de estar con él.
La soledad de guardar este secreto pesaba, pero la sinceridad de Diego era mi única luz, recordándome que luchaba por él. Un conserje del hospital, antiguo alumno mío, me visitó tras su turno. Me reconoció, sonriendo. Profesora Salazar, aún eres la mejor. Pero luego reveló sin querer. Clara me preguntó por tu patrimonio, quería saber si dejabas algo. Fingí confusión, preguntando, ¿patrimonio? Pero mi corazón latía con fuerza. La emoción del papel de Diego me hizo ver que debía proteger los 9 millones para detener el plan de Clara. Sus pasos se alejaron, pero mi inquietud creció. En la cama, Diego sacó de su bolsillo una pluma antigua de Antonio, encontrada en un cajón de mi casa. La traje para que estés contenta, dijo, escondiéndola en su mano como si temiera que la vieran. La pluma tenía grabado: C, siempre libre. Me conmoví, abrazándolo, sintiendo su calor. El pitido de las máquinas me ponía nerviosa, al darme cuenta de que mis hijos buscaban la casa sin saber del mayor legado. Esa noche, el teléfono vibró. Una voz desconocida dijo: «Señora Salazar, soy un viejo amigo de Antonio». Me pidió contactarla si estaba en problemas. Fingí cansancio, pero mi corazón latía al escuchar. Clara me llamó la semana pasada, preguntando por el patrimonio de Antonio. Esta sorpresa fue un golpe, mostrando que Clara planeaba desde antes de mi caída. El papel de Diego, aún en mi bolsillo, me conmovió, impulsándome a proteger el legado. En la fría habitación del hospital, apreté el papel de Diego, releyendo: «Eres la mejor abuela. No me olvides». Comprendí que la libertad no es algo que otros te dan, sino algo que debes tomar. Clara, Miguel y Elena podrían verme como una carga, pero Diego me veía como su abuela. Esta lección me enseñó que debía luchar, no solo por mí, sino por él. Al salir del hospital, comencé a preparar grabadores en la casa, lista para reunir pruebas que revelaran la verdad. Volví a mi casa antigua, con el viento silbando por las ventanas, haciendo crujir el suelo de madera, recordándome mi soledad. El papel de Diego, con su mensaje: «Eres la mejor abuela. No me olvides», estaba en mi bolsillo, como un fuego que me mantenía en pie tras lo oído en el hospital. Clara, Miguel, Javier y Elena querían vender la casa, obtener la tutela, enviarme a una residencia. Decidí convertir mi aparente debilidad en un arma, colocando grabadores pequeños en rincones discretos bajo las cortinas del salón, en un cajón de la cocina, aunque mis manos temblaban por la artritis. Fingí demencia, olvidando nombres de objetos, repitiendo preguntas, para que creyeran que era inofensiva. Pero cada grabación que escuchaba a Clara diciendo: «Vendemos la casa antes de Navidad», era un puñal en el corazón. Si alguna vez has tenido que luchar para protegerte de tus seres queridos, quédate con mi historia, porque este es el momento en que convertí sus sospechas en su propia trampa. De vuelta del hospital, mi cuerpo aún dolía por la caída, con la espalda resentida al estar de pie mucho tiempo. La casa, que una vez resonó con las risas de Clara y Miguel de niños, ahora estaba en un silencio asfixiante. La luz tenue de una lámpara me lastimaba los ojos, el olor a humedad de la madera vieja impregnaba el aire. Coloqué los grabadores, usando mi experiencia de 35 años como profesora, cuando grababa para protegerme de disputas con padres. Pero ahora, mis adversarios eran mis propios hijos. Puse un grabador bajo las cortinas del salón, con manos temblorosas al estirarme, descansando por el dolor de espalda. Sabía que este plan era peligroso, pero el papel de Diego me conmovía, impulsándome a seguir para protegerlo y mantener mi dignidad. Clara vino de visita, con una sonrisa forzada,
evitando mi mirada como si fuera una extraña. Mientras limpiaba, como si la casa ya le perteneciera, su mano rozó las cortinas, casi haciendo caer el grabador. Mi corazón dio un vuelco, dije rápido: «Ay, las cortinas están sucias, déjame limpiarlas», con voz confusa, como si no supiera lo que decía. Clara sonrió con desdén. «Mamá, ya no recuerdas nada, ¿verdad?». Cuando se fue, revisé el grabador, con los ojos doloridos por la luz tenue. La grabación captó a Clara: «Si mamá no está lúcida, vendemos la casa antes de Navidad». Sus palabras me llenaron de rabia, como un cuchillo, pero el papel de Diego me conmovió, recordándome que debía persistir para protegerlo. Javier vino días después, con ojos fríos como los de un abogado interrogando. Dejé caer una cuchara a propósito, repetí preguntas sobre el tiempo, fingiendo demencia. Me miró fijamente, con tono sospechoso. «¿De verdad olvidas todo o escondes algo?». Respondí: «¿Olvidar qué?», con voz débil, pero mi corazón latía fuerte, temiendo que descubriera mi plan. Tras su partida, escuché la grabación, Javier hablando con Clara por teléfono: «No está lúcida, debemos acelerar el trámite de tutela». La rabia me inundó, pero el papel de Diego en mi bolsillo me conmovió, reforzando mi decisión de reunir más pruebas contra ellos. La casa, donde cría a Clara y Miguel con Antonio, ahora era un espacio de sospechas. Venían a verme, pero no preguntaban por mi salud, solo hablaban de vender la casa. Elena llegó, con una sonrisa falsa, ojos furtivos, diciendo: «Esta casa es demasiado grande para ti, deberíamos venderla antes de que baje el mercado». Fingía sentir, repitiendo preguntas sobre la cena, pero mi corazón dolía. El papel de Diego era mi única luz, recordándome que él me quería de verdad, mientras mis hijos me veían como un obstáculo para su herencia. La soledad me atrapaba, haciéndome sentir prisionera en mi propia casa. Temía que, si descubrían mi farsa, usarían mi salud, artritis, ojos cansados, dificultad para caminar, para encerrarme en una residencia. Cada vez que escondía un grabador, mis manos temblaban, debía descansar por el dolor de espalda. Pero el papel de Diego me conmovía, recordándome que luchaba por proteger mi libertad y el futuro de Diego. El dolor de la codicia de mis hijos, frente al amor de Diego, me hacía sentir traicionada, pero también más decidida. Coloqué un grabador en un cajón de la cocina cuando Clara y Miguel vinieron a visitar. Clara casi abrió el cajón, pero la distraje: «¿Vais a quedaros a cenar?», con voz confusa. Tras su partida, escuché la grabación, Miguel diciendo: «Si mamá va a una residencia, repartimos el dinero de la casa ya». Sus palabras me llenaron de rabia, como sal en una herida, pero el papel de Diego me conmovió, impulsándome a seguir, aunque cada paso doliera. Isabel llamó una noche, preocupada. «Clara me preguntó por tu patrimonio, sospechan que escondes algo. Ten cuidado con los grabadores». Apreté el papel de Diego, conmovida, sabiendo que debía actuar rápido para protegerlo. Mi experiencia como profesora me enseñó paciencia, a observar comportamientos, pero la sinceridad de Diego era mi mayor motivación. Una noche, revisé un grabador y escuché a Clara por teléfono: «Ya contactamos con un abogado, solo necesitamos que un médico confirme que mamá está demente, y la tutela estará lista en un mes». Esta sorpresa fue un golpe, revelando que su plan iba más allá de la casa, querían controlar todo mi patrimonio. El papel de Diego me conmovió, reforzando mi decisión de proteger mi libertad y su futuro. Guardé el grabador, llena de rabia pero también de determinación. Apreté el papel de Diego, releyendo: «Eres la mejor abuela. No me olvides».
Comprendí que la dignidad no es algo que otros puedan quitarte, sino algo que debes conservar. Clara, Miguel, Javier y Elena me veían como una carga, pero Diego me veía como su abuela. Esta lección me enseñó que debía luchar, no solo por mí, sino por él. Cada grabación era un paso hacia la verdad, y sabía que debía proteger a Diego de su manipulación. Comencé a pensar en hacerle un regalo especial, un pañuelo bordado con su nombre, para mantenerlo en mi corazón, pase lo que pase. Sentada en el salón, con la luz titilante de una vela proyectando sombras, el papel de Diego con su mensaje «Eres la mejor abuela. No me olvides» estaba en mi bolsillo, como un fuego que me mantenía en pie. Diego, mi nieto de 12 años, era la única luz en la familia, pero Elena, su madre, lo manipulaba para espiarme. Bordé en secreto un pañuelo para Diego, escondiéndolo junto a la brújula de Antonio bajo una tabla del suelo, donde él jugaba al escondite, para asegurarme de que lo recibiera si me llevaban. Cada vez que lo veía, me conmovía, pero mi corazón dolía al saber que Elena lo obligaba a informar sobre mí. Debía proteger a Diego, aunque el dolor de espalda me ralentizará, aunque la luz tenue me lastimara los ojos. Si alguna vez sentiste que solo una persona en tu familia te ama de verdad, quédate con mi historia, porque este es el momento en que luché por mantener esa luz. La casa, donde he vivido sola tantos años, ahora era un espacio de sospechas. La lluvia golpeaba las ventanas, el suelo de madera frío bajo mis pies, evocando los días felices con Antonio. Diego era el único que traía sonrisas, pero Elena lo convertía en una herramienta para su plan de enviarme a una residencia. Bordé el pañuelo para él, aunque mis manos temblaban y debía descansar por el dolor de espalda. El papel de Diego me impulsaba, recordándome que luchaba no solo por mí, sino por él. Escuché a Elena susurrar a Diego en el salón, con voz dulce pero fría: «Dime si la abuela olvida cosas, ¿vale?» Diego, con ojos preocupados, corrió a abrazarme, susurrando: «No quiero decir nada malo de ti, eres la mejor». Mi corazón se estrujó, conmovida hasta las lágrimas. Fingí confusión, preguntando: «¿Olvidar qué?», para despistar a Elena, pero llena de rabia. El papel de Diego me hizo acelerar mi plan de fingir demencia, aunque el riesgo de ser descubierta en esta casa llena de sospechas me aterraba. Una tarde, llamé a Diego a mi habitación, dándole el pañuelo bordado con su nombre y la brújula de Antonio, susurrando: «Esto es para que siempre encuentres el camino a casa». Diego apretó el regalo, mirando la puerta como temiendo ser visto. Elena entró de repente, con tono sospechoso. «¿Qué le das a Diego, mamá?» Fingí confusión, respondiendo: «Solo un juguete viejo», pero mi corazón latía fuerte, temiendo que sospechara. Llevé a Diego a un rincón, escondiendo el regalo bajo la tabla del suelo, donde jugaba al escondite. La emoción de su amor me hizo decidida a protegerlo, aunque temía no tener tiempo si me llevaban. Elena obligaba a Diego a mentir sobre mí, pidiéndole que reportara comportamientos extraños para reforzar su plan de enviarme a una residencia. Una vez, Diego, con ojos culpables, susurró: «Mamá me dice que digas si olvidas cosas, pero no quiero». Lo abracé, conmovida hasta el nudo en la garganta, el papel de Diego como un fuego en mi corazón. La casa, con el sonido constante de la lluvia, era un lugar de soledad, con Diego como mi único consuelo. El dolor de la manipulación de Elena me hizo decidida a protegerlo, aunque mi cuerpo estuviera débil. Temía que, si me llevaban a una residencia, no tendría más tiempo con Diego, el único que me amaba de verdad. Mientras bordaba el pañuelo, debía descansar por el dolor de espalda, con los ojos doloridos por la luz de la vela. El papel de Diego me conmovía,
pero también me dolía pensar que podría ser arrastrado a la falsedad de Elena y Clara. El dolor de la indiferencia de mis hijos, frente al amor de Diego, me hacía más decidida a protegerlo, aunque enfrentara el riesgo de perder mi libertad. Diego vino a jugar, le di el pañuelo y la brújula, diciendo: «Guarda esto, que mamá no lo vea». Diego, inocente, me ayudó a esconder el regalo bajo la tabla, mirando la puerta para asegurarse de que nadie lo viera. Elena apareció, preguntando: «¿Qué hacéis ahí?». Fingí confusión, respondiendo: «Solo jugamos», pero conmovida por la lealtad de Diego. Su sinceridad me hizo darme cuenta de que debía protegerlo rápido, aunque cada paso doliera. Una noche, Diego susurró que Elena lo regañó por no reportar que olvidaste hoy. Dijo: «No quiero mentir, tú no olvidas nada». Lo abracé, conmovida, el papel de Diego calentando mi corazón. El tic-tac del reloj me hacía sentir que el tiempo con él se agotaba, impulsándome a reunir pruebas más rápido. Una vez, Diego contó que Elena lo llevó a un médico amigo para preguntar por mí. Susurró: «No me gusta esa gente, preguntan si te olvidas de mí, pero sé que lo recuerdas todo». Esta sorpresa me dejó atónita, dándome cuenta de que Elena había contratado a alguien para distorsionar la verdad, su voz dulce pero sus ojos fríos al hablar con Diego. Su lealtad, junto a su papel, me conmovió, reforzando mi decisión de protegerlo de la manipulación. Apreté el papel de Diego, releyendo: «Eres la mejor abuela. No me olvides». Comprendí que la familia verdadera es la que te ve, no la que te usa. Elena y mis hijos podrían querer robarme mi libertad, pero Diego era mi razón para luchar. Esta lección me enseñó que debía protegerlo, aunque mi cuerpo doliera, aunque el tiempo fuera corto. Con las grabaciones reunidas, sabía que estaba más cerca de la verdad. Ahora, debía prepararme para un enfrentamiento mayor, donde rompería mi fachada de demencia y enfrentaría a toda la familia. Sentada a la cabecera de la mesa del comedor, el tic-tac del reloj de pared parecía contar el tiempo. El papel de Diego con su mensaje: «Eres la mejor abuela. No me olvides» en mi bolsillo, como un fuego que me mantenía en pie. Clara, Miguel, Javier y Elena estaban alrededor, con sonrisas falsas ocultando su plan de enviarme a una residencia. El olor a asado se había enfriado, la luz tenue del candelabro antiguo me lastimaba los ojos, pero apreté el grabador, con manos temblorosas por la artritis, lista para romper la fachada de demencia que había mantenido meses. Al presionar el botón, la voz de Clara resonó: «Necesitamos un abogado para confirmar que mamá está demente, luego vendemos la casa». El aire se volvió denso, como antes de una tormenta, y enfrenté la traición de mis propios hijos. Diego, a mi lado, era mi única luz. Si alguna vez tuviste que enfrentarte a tus seres queridos para defender tu dignidad, quédate con mi historia, porque este es el momento en que me levanté para recuperar todo. La cena tuvo lugar en el comedor, donde celebrábamos los cumpleaños de Clara y Miguel con Antonio, ahora un escenario de falsedad. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos resonaba solitario, el aire pesado como a punto de romperse. Fingí demencia, repitiendo preguntas sobre la comida, para que creyeran que era inofensiva. Clara sonrió con desdén, Miguel evitó mi mirada, Javier susurró a Elena sobre el plan. Apreté el grabador, con la respiración pesada por el dolor de espalda, pero llena de rabia. Diego, a mi lado, con ojos preocupados, parecía sentir que algo grande estaba por pasar. Sabía que era el momento de actuar, aunque estar de pie me doliera. Me levanté, con voz firme aunque mi cuerpo estuviera agotado, y presioné el botón del grabador. La voz de Clara resonó:
Necesitamos un abogado para confirmar que mamá está demente, luego vendemos la casa. La familia se quedó helada, los ojos de Clara llenos de pánico, Javier rígido, Elena temblando, su voz quebrándose. Los miré a cada uno, diciendo, no he olvidado nada, y Diego es el único que me ama de verdad. Diego corrió a abrazarme, gritando conmovido, eres la mejor. Su sinceridad calentó mi corazón, pero me dolió ver a la familia desmoronarse, Clara gritando, mamá, estás destruyéndonos. Respondí, vosotros destruisteis esta familia hace mucho. Elena intentó interrumpir, con voz temblorosa, mamá está confundida, no le crean. Pero Diego, aunque solo tenía 12 años, se levantó, gritando, la abuela no está loca. Vosotros mentís para quedaros con su casa. Su emoción me hizo querer llorar, el papel en mi bolsillo recordándome que luchaba por él. La cena se volvió tensa, Miguel evitó mi mirada, Javier intentó explicarse, pero la verdad estaba expuesta. Me mantuve firme, aunque la luz tenue me lastimara los ojos, sabiendo que mi dignidad era mi última arma. Esta familia solía reunirse alrededor de esta mesa, con risas mientras Antonio contaba historias. Ahora, Clara, Miguel, Javier y Elena me veían como un problema financiero. Al reproducir la grabación, Clara gritó, ¿cómo conseguiste esto? Respondí, habéis destruido esta familia hace mucho. Diego me abrazó, llorando, no quiero que te vayas, haciéndome conmovida pero dolida al darme cuenta de que él era mi única luz. El dolor de la traición de mis hijos me rompió el corazón, pero la sinceridad de Diego me mantuvo en pie. Clara llegó con una sonrisa falsa, preguntando, mamá, ¿puedes comer? Pero con ojos furtivos, como calculando. Fingí demencia, repitiendo preguntas sobre la comida, pero llena de rabia. Al reproducir la grabación, se quedó rígida, con voz temblorosa. ¿De dónde sacaste eso? Respondí, lo sé todo. Su pánico mostró que su plan se derrumbaba, pero el dolor persistía al pensar en Diego. Javier, con falsa confianza, intentó mantener la calma, pero sus ojos lo delataban al escuchar la grabación. Preguntó, ¿por qué haces esto, mamá? Fingí confusión, pero respondí, recuerdo lo suficiente para saber qué queréis. Luego, escuché otra grabación, Javier diciendo a Elena, el abogado dice que la tutela estará lista en un mes. Esta sorpresa me dejó atónita, dándome cuenta de que habían contratado a un abogado para controlar mi patrimonio. El papel de Diego me conmovió, reforzando mi decisión de protegerlo. Diego susurró antes de la cena. Mamá me dijo que no te contara, pero habló con un abogado para quedarse con la casa. Me dio un papel pequeño, con letra temblorosa. No hice caso a mamá, eres la mejor. Esta sorpresa me dejó atónita, dándome cuenta de que Elena lo obligó a guardar el secreto del abogado. Lo abracé, conmovida, decidida a protegerlo de la manipulación. Apreté el papel de Diego, releyendo, eres la mejor abuela. No me olvides. Comprendí que la familia verdadera es la que te ve, no la que te usa. Clara, Miguel, Javier y Elena me traicionaron, pero Diego era mi razón para levantarme. Esta lección me enseñó que debía luchar, no solo por mí, sino por él. Tras la cena, la verdad quedó expuesta, y sabía que las consecuencias llegarían. Me preparé para lo que vendría, con Diego a mi lado, y las pruebas en la mano. Estaba en mi casa antigua, con la lluvia cayendo fuera, haciendo crujir el suelo de madera, el papel de Diego con su mensaje eres la mejor abuela. No me olvides en mi bolsillo,
como un fuego que me mantenía en pie tras la confrontación en la cena. Clara, Miguel, Javier y Elena fueron desenmascarados, y ahora las consecuencias llegaban. Clara perdió su demanda, Miguel se hundió en deudas, Elena se fue, Javier perdió su empleo. Diego, viviendo con sus abuelos maternos, seguía enviándome cartas, trayendo esperanza entre las cenizas de la familia. Me dolía ver la casa que una vez resonó con risas, pero estaba en paz, aunque el dolor de espalda me ralentizará, aunque la luz tenue me lastimara los ojos. Si alguna vez viste a tu familia desmoronarse por la codicia, quédate con mi historia, porque este es el momento en que la justicia prevaleció, y encontré luz en Diego. Clara enfrentó un juicio, con ojos aterrorizados, labios apretados, mientras el juez escuchaba la grabación que presenté. Necesitamos un abogado para confirmar que mamá está demente, luego vendemos la casa. El aire del juzgado era frío, las sillas crujían mientras la gente murmuraba. El juez desestimó la demanda, con voz firme, las pruebas son claras. Clara salió, con el rostro destrozado, sin mirarme. Diego, traído por sus abuelos, corrió a abrazarme, diciendo con emoción, «Sabía que ganarías, abuela». Lo abracé, con manos temblorosas al tocar su hombro, el papel de Diego calentando mi corazón, pero apesadumbrada al ver a mi hija darme la espalda. Me mantuve firme, con la respiración pesada por el dolor de espalda, pero sintiendo que la justicia se había hecho. Miguel vino a casa una semana después, con ojeras, suplicando, «Mamá, me equivoqué, pensé que tenías dinero». Los acreedores esperaban fuera, sus voces resonando, sus sombras en la ventana bajo la luz de una farola. Respondí, serena, «Elegiste el camino equivocado». Diego, escuchando desde un rincón, tomó mi mano, susurrando, «No necesito dinero, solo te necesito a ti». Su emoción me hizo querer llorar, el papel de Diego recordándome que había protegido mi dignidad y su futuro. Miguel se fue, con los hombros caídos, mientras yo me mantenía firme, aunque apoyada en una silla por el dolor de espalda. Esta familia solía reunirse alrededor de la mesa, con risas mientras Antonio contaba historias. Ahora, Clara cortó contacto, Miguel se hundió en deudas, Elena se fue, dejando a Diego con sus abuelos. Sentada en el salón, con la luz tenue de una vela lastimándome los ojos, el papel de Diego era mi única luz. Me dolía saber que solo él seguía conectado conmigo a través de cartas. La soledad en la casa, con el sonido constante de la lluvia, me hizo aceptar la pérdida, pero mi serenidad era mi fuerza para seguir adelante. Temía que este colapso afectara a Diego, haciéndolo crecer en un entorno sin amor. Al leer una carta suya, «Abuela, quiero estar contigo», me conmoví, pero me dolió pensar en la manipulación de Elena. Debía descansar mientras escribía la respuesta por el dolor de articulaciones, con los ojos doloridos por la luz tenue, pero el papel de Diego me hacía creer que podía apoyarlo desde lejos, aunque el tiempo fuera corto. Diego envió una carta a través de sus abuelos. «Abuela, no me olvides». Elena intentó evitarlo, pidiendo a los abuelos que mantuvieran a Diego lejos de la abuela. Escribí una respuesta, con manos temblorosas al sostener el bolígrafo, prometiendo estar siempre con él. La emoción del papel de Diego me dio fuerza, aunque la luz tenue me lastimara los ojos. Miguel suplicó perdón. «Mamá, no sabía de los 9 millones». Respondí, «Necesitas honestidad, no dinero». Diego corrió a abrazarme, diciendo, «Solo te necesito a ti». Su emoción me mantuvo en pie, aunque descansé por el dolor de espalda. Miguel se fue, el colapso de la familia era evidente.
Javier fue investigado por ética profesional tras la grabación sobre el abogado. Llamó, con voz temblorosa: «Mamá, retira las pruebas». Me negué, serena. Diego escribió: «Oí a papá Javier hablar mal de ti, pero te creo». Su emoción me dio fuerza, mostrando que la justicia prevaleció. Elena envió una carta a los abuelos, pidiendo mantener a Diego lejos de la abuela porque no está estable. Pero Diego escribió: «Mamá dice que eres mala, pero sé que eres la mejor». Esta sorpresa me dejó atónita, dándome cuenta de que Elena seguía manipulándolo. Apreté su carta, conmovida, decidida a protegerlo, aunque mis manos temblaran al escribir. Clara, desesperada en el juicio, confesó que trabajó con una inmobiliaria dudosa para vender la casa antes de mi caída. Esta sorpresa mostró su nivel de codicia. Diego escribió: «Abuela, no dejes que te quiten la casa, quiero que estés ahí siempre». Su emoción me dio fuerza, aunque la luz tenue me lastimara los ojos. Isabel llamó, revelando que Javier estaba involucrado en un escándalo financiero con la inmobiliaria de Clara. Sabía de los 9 millones por una fuente secreta, pero guardó el beneficio para sí. Diego escribió: «Oí a papá Javier decir que tienes dinero, pero solo te quiero a ti». Esta sorpresa me dejó atónita, pero el papel de Diego me dio determinación para protegerlo. Apreté el papel de Diego, releyendo: «Eres la mejor abuela. No me olvides». Comprendí que la justicia no es solo ganar, sino proteger a quienes te aman de verdad. Clara, Miguel, Javier y Elena pagaron el precio, pero Diego era mi razón para seguir. Esta lección me enseñó que debía reconstruir mi vida, no solo por mí, sino por él. Con las pruebas en la mano, me preparé para mudarme a una casa nueva cerca del mar, donde encontraría paz y seguiría luchando por Diego. Me mudé a una casa pequeña junto al mar, con el sonido constante de las olas y el graznido de las gaviotas, el papel de Diego con su mensaje: «Eres la mejor abuela. No me olvides» en mi bolsillo, como un fuego que me mantenía en pie tras los días dolorosos con Clara, Miguel, Javier y Elena. Dejé atrás la casa antigua llena de recuerdos amargos, encontrando libertad aquí, trabajando como voluntaria en la biblioteca local, enseñando escritura a niños en desventaja. Camino lentamente por la playa, practico yoga suave para aliviar el dolor de articulaciones, dejando que el olor a sal marina me recuerde que aún estoy viva. Las cartas de Diego, como tesoros, me mantienen conectada con él. Si alguna vez tuviste que reconstruir tu vida tras perder a tus seres queridos, quédate con mi historia, porque este es el momento en que encontré paz y un nuevo propósito. Mi nueva casa es pequeña, con ventanas azules que dejan entrar la luz plateada del mar, flores silvestres meciéndose en el jardín, el aroma a hierba seca flotando en el viento. Camino lentamente por la playa cada mañana, descansando cuando el dolor de articulaciones me frena, con la respiración pesada cuando el viento sopla fuerte. En el salón, practico yoga suave, cuidadosa para no lastimar mi espalda, con los ojos doloridos al leer en la luz suave. Ser voluntaria en la biblioteca reavivó mi pasión por enseñar. Pero incluso en esta paz, llevo el dolor de una familia rota, y el papel de Diego es mi única luz, recordándome que vivo por él. Mientras caminaba por la playa, con la arena fresca bajo mis pies, una voz familiar llamó mi nombre. Era Lucía, una exalumna, ahora profesora, con ojos sinceros brillando al reconocerme. «Profesora Salazar, sigues inspirando como antes», dijo, con gestos entusiastas. Lucía me invitó a enseñar escritura como voluntaria en la biblioteca para niños en desventaja. Dudé, con manos temblorosas por la artritis, pero acepté. Frente a la clase,
conté una historia de resiliencia, con voz firme aunque mi espalda doliera. La clase escuchó en silencio, con ojos brillantes, y sentí mi pasión renacer. Luego, recibí una carta de Diego en la biblioteca. Supe que enseñas otra vez, estoy tan orgulloso. La emoción de su papel y carta me mostró que esta nueva vida era una oportunidad para inspirar, aunque temía que los días con Diego se redujeran. Mi casa nueva, con ventanas azules y flores silvestres, es donde encontré libertad, pero el dolor de una familia rota persiste. Sentada junto a la ventana, mirando las olas, el papel de Diego en mi mano me conmovía, pero me dolía pensar que él vive con sus abuelos, posiblemente influenciado por las mentiras de Elena. Debía descansar mientras caminaba por el dolor de articulaciones, con ojos doloridos al leer letras pequeñas en la luz suave, pero acepté la pérdida con serenidad, sabiendo que vivo por mí y por Diego. En la clase de escritura, un niño en desventaja, con cabello desordenado y ojos tímidos, me preguntó: ¿cómo superaste que tu familia te diera la espalda? Me detuve. El papel de Diego en mi bolsillo me conmovió. Respondí: tengo un nieto que me recuerda que el amor verdadero no pide nada a cambio. El niño me dio un poema escrito a mano, con letra torpe pero sincera, haciéndome ver que esta nueva vida no es solo libertad, sino una oportunidad para impactar positivamente. Me mantuve firme, con la respiración pesada por estar de pie, pero con el corazón lleno de esperanza. Al organizar mi nueva casa, encontré una caja pequeña de Antonio, con una carta. Carmen, siempre encontrarás la luz, no importa cuán grande sea la oscuridad. Me conmoví, relacionándolo con el papel de Diego, y decidí seguir con yoga suave, caminatas lentas para cuidar mi salud, y enseñar para inspirar. Las flores silvestres en el jardín se mecían, recordándome un renacimiento. Recibí una carta de Clara, con un tono falso de disculpa pero insinuando que escondí patrimonio y quería reconstruir la familia. La sorpresa me dejó atónita. La carta venía de un abogado, con palabras frías, como un intento de sondeo. Apreté el papel de Diego, con manos temblorosas, negándome a responder y siguiendo con mi nueva vida. Su emoción me dio fuerza, aunque la luz tenue me lastimara los ojos. Diego envió una carta con un dibujo pequeño, de nosotros en la playa, escribiendo: «Lo dibujé para ti». Esta sorpresa me conmovió, dándome cuenta de que él seguía pensando en mí desde lejos. Escribí una respuesta, con manos temblorosas por la artritis, prometiendo estar siempre con él. Su sinceridad me hizo decidida a protegerlo de la manipulación familiar. Apreté el papel de Diego, releyendo: «Eres la mejor abuela. No me olvides». Comprendí que la vida no es solo superar el dolor, sino transmitir luz a otros. Clara, Miguel y Elena me perdieron, pero Diego era mi razón para seguir. Esta lección me enseñó que debía vivir fiel a mí misma, dejando un legado no solo para él, sino para la comunidad. Con esa fe, comencé a pensar en crear una fundación benéfica, con el nombre de Diego, para proteger su futuro y el de otros. Tras meses de lucha con Clara, Miguel, Javier y Elena, fundé la Fundación AS, donando los 9 millones de euros y mi patrimonio a la educación y los mayores, con una beca en nombre de Diego para asegurar su futuro. Escribo un diario cada noche, reflexionando sobre perdonarme por confiar erróneamente en mis hijos, y encontrando paz en mi autoestima. Diego sigue enviándome cartas, mi luz en la oscuridad. Si alguna vez tuviste que perdonarte para avanzar, quédate con mi historia, porque este es el momento en que dejé un legado no solo de riqueza, sino de humanidad. Mi nueva casa, con ventanas azules y flores silvestres en el jardín, es donde encontré libertad. El aroma a flores silvestres flota en el viento,
las olas del mar calman mi corazón. Camino lentamente por la playa, descansando cuando la artritis me frena, con la respiración pesada cuando el viento sopla fuerte. Escribo mi diario, con manos temblorosas al sostener el bolígrafo, los ojos doloridos por la luz suave. La Fundación AS es mi forma de transformar el dolor en esperanza, para niños como Diego y mayores que merecen respeto. Pero incluso en esta paz, llevo el dolor de una familia rota, y el papel de Diego es mi única luz. Organicé una pequeña rueda de prensa en la biblioteca, con la luz suave de las ventanas iluminando rostros entusiastas de empleados y público. Anuncié la Fundación AS, con la beca en nombre de Diego, con voz firme aunque mi espalda doliera al apoyarme en la mesa. Diego apareció de repente, traído por sus abuelos, con una sonrisa radiante, ojos brillantes. Corrió a abrazarme, diciendo con emoción: «Estoy orgulloso de la beca con mi nombre, eres la mejor». El público aplaudió, los empleados sonrieron, pero solo lo veía a él. Lo abracé, el papel en mi bolsillo calentando mi corazón, aunque temía que los días con Diego se redujeran. Su emoción me mostró que esta nueva vida era una oportunidad para inspirar. Junto a la ventana azul, mirando las olas, escribí en mi diario: «Me perdono por confiar erróneamente en mis hijos, pero viviré fiel a Diego». Una nueva carta de él llegó: «Quiero estudiar para hacerte sentir orgullosa». La emoción de su papel y carta me hizo decidir donar todo mi patrimonio a la fundación. Miguel llamó, desesperado: «Mamá, reparte el patrimonio». Me negué, serena, aunque la luz tenue me lastimara los ojos, afirmando mi autoestima. La sinceridad de Diego me mantuvo en pie, aunque mi respiración fuera pesada al hablar. Mi familia se rompió, Clara cortó contacto, Miguel se hundió en deudas, Elena se fue. Sentada junto a la ventana, con el papel de Diego en la mano, me conmoví, pero me dolió pensar que él vive con sus abuelos, posiblemente influenciado por las mentiras de Elena. Debía descansar mientras escribía mi diario por la artritis, con ojos doloridos por la letra pequeña, pero acepté la pérdida con serenidad, enfocándome en un legado humano a través de la Fundación AS. Un alumno en desventaja de mi clase de escritura me dio un cuaderno hecho a mano, con letra torpe: «Gracias por enseñarme a ser fuerte». Me conmoví, relacionándolo con el papel de Diego, y reforcé mi decisión de donar mi patrimonio a la fundación. Al escuchar a un alumno mencionar la traición de mi familia por rumores, temí que el pasado me persiguiera, pero seguí enseñando, aunque estar de pie me doliera. Junto a la ventana azul, escribí una larga carta a Diego, contando mi viaje y por qué fundé la Fundación AS. «Tú eres la razón por la que me perdoné, porque eres mi luz». Los abuelos llamaron, diciendo que Diego quería visitarme, pero Elena lo impedía. Envié una carta a través de un abogado, con manos temblorosas al escribir, asegurándome de que la recibiera, aunque la luz suave me lastimara los ojos. Diego envió una carta con un papel pequeño, con letra torpe: «Estudiaré mucho para hacerte orgullosa». Esta sorpresa me conmovió, dándome cuenta de que él seguía pensando en mí desde lejos. Escribí una respuesta, con manos temblorosas por la artritis, prometiendo estar siempre con él. Su sinceridad me hizo decidida a protegerlo de la manipulación familiar. Miguel envió un mensaje, desesperado: «Mamá, necesito dinero para pagar deudas». Esta sorpresa me dejó atónita, dándome cuenta de que su codicia no había parado. Me negué, serena, el papel de Diego dándome fuerza, aunque mi respiración fuera pesada al responder. Su sinceridad me recordó que mi legado es para quienes son como él, no para la codicia. Apreté el papel de Diego, releyendo: «Eres la mejor abuela. No me olvides».
Comprendí que perdonarme a mí misma es la forma de vivir de verdad, no solo por mí, sino por quienes son como Diego. Esta lección me enseñó que mi legado es la humanidad, no solo el patrimonio. La Fundación AS protegerá el futuro de Diego y de otros, y estoy en paz sabiendo que he vivido fiel a mí misma.